Bueno, una de las cosas que se esperaba era el momento en que las grandes superpotencias empezaran a reunirse de nuevo después del cambio en el gobierno de una de ellas, de Estados Unidos particularmente. Y se produjo el encuentro entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y el presidente Putin de Rusia. Y de alguna manera los dos quedaron bastante contentos o por lo menos satisfechos con lo que había sido este primer contacto. Y está justamente Raúl Sor aquí con nosotros para analizar qué hay de novedoso, qué viste de promisorio y qué de alarmante en esta primera reunión entre Joe Biden y el presidente Putin. Hola, Fernando. Sí, fue el hecho que no salgan chispas, de que no hayan tenido alguna disputa, que por lo demás hubiese sido muy difícil, si la han tenido, fue a puerta cerrada y todo se mantuvo bajo control. Salieron de la conferencia que tuvieron durante varias horas en Ginebra, en Suiza, con la típica declaración. Fueron conversaciones constructivas, positivas, que en el lenguaje diplomático muchas veces significa que no se resolvió mucho, pero que las cosas no se agravaron. Y la verdad que se venían acumulando muchos problemas entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos estaba muy, pero muy molesto por los ciberataques que ha recibido, uno que presuntamente de particulares rusos, es decir, de bandidos, de delincuentes rusos, que fue en uno de sus principales gasoductos. Además, habían tenido esta infiltración enorme en esta empresa SolarWind, que le permitió ingresar gusanos presuntamente a los rusos. Los rusos siempre lo han negado, pero Estados Unidos o los servicios de inteligencia estadounidenses han sido muy insistentes en decir que fue Rusia. Bueno, y esta penetración de gusanos o de malware es muy, muy grave porque son muy difíciles de detectar y se han ido infiltrando en una serie de otros computadores y son miles de empresas y reparticiones estatales, entre ellos el Ministerio de Energía, que recibieron estos ataques, estos ciberataques. Por lo tanto, había muy mala leche, había mucha tensión entre ambos países y, claro, cada uno de ellos tiene una visión absolutamente sesgada y contraria. Y nosotros acá recibimos cuál es el malestar de Estados Unidos. Y Estados Unidos está tremendamente irritado por estos ciberataques y otras situaciones como lo que se ha vivido en Ucrania, en fin, y de Alexei Navalny, en la cual Estados Unidos ha asumido hasta cierto punto la defensa de Alexei Navalny como el líder de la oposición rusa y lo ha puesto en el marco de la defensa de los derechos humanos y el presidente Biden ha dicho que él va a defender los derechos humanos. Es una promesa muy importante que habrá que seguir con mucha atención si se aplica con la misma rigurosidad a lo largo de todo el mundo, pero en todo caso es un hecho positivo. Por lo tanto, estas conversaciones era descongelar un poco este ambiente muy tóxico que se había generado entre ambos países y finalmente salieron, no diría que sonrientes, tuvieron buen cuidado de no hacer una conferencia de prensa conjunta, que es lo que se suele hacer, y en que están uno al lado del otro y se palmotean la espalda, aunque no sea más que un gesto formal. No, acá decidieron mantenerse completamente distantes. Y la razón es muy simple, especialmente para Biden. Biden no quiere aparecer ante su público como frente a los estadounidenses, como haciendo concesiones, como más blando, pese a que, de todas maneras, el presidente Trump fue quizás uno de los más amistosos con Rusia y que tuvo una relación bastante estrecha, si así se puede decir, con Putin y llegando incluso a piropearse mutuamente, tratarse de grandes estadistas. Trump dijo, yo le creo a Putin, y así sucesivamente, cosa que en la prensa norteamericana
no lo tomaron muy bien y criticaron bastante a Trump por esta calidez de las relaciones. Y, por cierto, también había, especialmente para Biden, una animosidad muy grande porque los grandes perjudicados en varias de las revelaciones de inteligencia que han salido afectaban al Partido Demócrata, especialmente a Hillary Clinton, que es correligionaria de Biden, en que Rusia aparecía apoyando de alguna manera a Trump contra los demócratas. Por lo tanto, todo este mar de fondo tenía que de alguna manera salir a la superficie. No sabemos si eso ocurrió, porque fue a puerta cerrada, pero por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de Biden, creen que tienen una posibilidad mayor de entendimiento con Rusia, y en concreto, lo concreto es que decidieron restablecer parte de su personal diplomático, porque cada vez que hay una crisis entre los dos países, lo primero que hacen es echar a algunos diplomáticos, y bueno, así se van vaciando las embajadas, y en la práctica las embajadas son puentes que comunican a los países, y por lo tanto restablecerán los embajadores. Hasta ahora, digamos, no hay embajador ruso en Washington, ni hay uno americano en Moscú. Van a restablecer relaciones normales, lo cual ya siempre es un muy buen paso. Ojalá pudiéramos hacerlo entre Chile y Bolivia, llegar a ese nivel. Para darte un ejemplo, que hay países que todavía tienen relaciones cortadas. Y finalmente, una cosa muy importante, decidieron establecer un equipo de trabajo conjunto para analizar temas estratégicos, y eso también es muy importante. Sí, ahora ha pasado un montón de cosas desde, yo te diría, la llegada de Donald Trump, y que tienen que ver con situaciones entre las superpotencias, el retiro de Estados Unidos de una serie de tratados multilaterales, a pesar de que se están reponiendo muchos de ellos por Biden. Lo que hemos conversado varias veces, que tú has traído para acá, diciendo, ojo con esto porque las cosas parten por aquí y terminan en cooperaciones mayores. De pronto, cooperación inédita, recientemente inédita, entre Rusia y China en términos espaciales, que es una cosa que alguien podría decir, pero eso es tecnología de ciencia ficción. No, ahí una cantidad de recursos gigantescos que apuestan a toma de posición de tecnología y de territorio espacial y de know-how de primera línea, que no estaba hasta hace poquito tiempo atrás. De hecho, estaban muy distantes los chinos con los rusos. Y todo eso me imagino que a Estados Unidos también le preocupa, y yo tengo la sensación que esto que tú dijiste muy bien tiene mucho de simbólico, el que se encuentren de nuevo. Hay una simbología ahí de poder conversar. ¿Qué tanto se ha visto, cómo lo ve la ciudadanía en Estados Unidos? ¿Has podido constatar a través de lo que replican los medios o lo que dicen dentro de Estados Unidos, qué tanto este país, Rusia, que si bien no es la Unión Soviética comunista de antes, esto más bien son más bien un gobierno conservador, capitalista en gran medida, pero todavía hay una sombra enorme sobre que los rusos son el enemigo? Sí, Fernando, déjame partir de atrás, es decir, la relación con China, porque hoy día justamente los chinos acaban de lanzar 3 cosmonautas o argonautas, taikonautas, le dicen los chinos, 3 taikonautas, para comenzar a construir las piezas que ya habían enviado al espacio de la primera estación espacial china. Por lo tanto, hoy día se marcó un hito muy importante y están en viaje los taikonautas. Bueno, el cambio que tú señalabas es muy importante porque China va a cooperar con Rusia y están trabajando juntos para establecer una base espacial en la Luna. China y Rusia. Y Rusia se retiró de la Estación Espacial Internacional en la que cooperaba con Estados Unidos.
Y por supuesto, esto a Estados Unidos lo tiene muy nervioso, porque con Rusia, que tiene una gran experiencia en trabajos espaciales, China puede dar un salto adelante de grandes proporciones. Y eso a Estados Unidos le preocupa, porque el objetivo estratégico principal del viaje de Biden es impedir la cooperación estrecha entre Rusia y China y mantener a Rusia neutralizada. Ese es el objetivo más importante del viaje. Y para eso necesita restablecer relaciones razonables con Rusia, y Estados Unidos le ha hecho algunas concesiones importantes a Rusia. Por ejemplo, le levantó el veto a una de las empresas que está trabajando en un gasoducto que lleva gas desde Rusia a Alemania. Se le habían aplicado sanciones a algunas empresas y, claro, más para favorecer a Alemania, por cierto, que necesita ese gas. Alemania está, lo hemos comentado, está desmantelando su industria nuclear, nucleoeléctrica, y está tratando de utilizar el mínimo de carbón para bajar sus emisiones y por lo tanto requiere del gas ruso. Pero Estados Unidos había puesto dificultades y se había opuesto a este proyecto. Bueno, ha ablandado esta posición, y esto por supuesto también favorece mucho a Rusia, y en la medida que Rusia pueda ver que Estados Unidos le facilita algunas cosas, quizás va a estar más dispuesta a negociar. El hecho es que el énfasis de Estados Unidos y de Biden es tratar de aislar a China y hacerle, digamos, frenar su desarrollo hasta donde le sea posible e impedir que China tenga una gravitación mayor. Por lo tanto, ese es uno de los elementos centrales del viaje. Dicho eso, en Estados Unidos hay un sentimiento, y lo ha habido alimentado desde muchas décadas, profundamente antirruso, que en Estados Unidos, digamos, yo creo que mucha gente ni se ha dado cuenta que el régimen comunista cayó hace mucho tiempo y que la Unión Soviética ya no existe, pero en la mentalidad de muchos estadounidenses sigue siendo el país comunista, invasor, agresivo, y esto viene reforzado por las campañas mediáticas y las denuncias permanentes que hay a las violaciones de derechos humanos en Rusia, y la intervención en Crimea, en fin, en una serie de otras circunstancias, es que en Rusia es siempre presentada como el país agresor. Y en esto quiero decir que hay también una visión completamente distinta en Rusia. En Rusia, mucha gente, genuinamente, la población, siente que el agresor es Estados Unidos, y que Estados Unidos ha manipulado y generó el divorcio con Ucrania, que hizo caer al gobierno ucraniano para colocar a un gobierno que le era favorable, que le era pro-occidental, y que está tratando de acercarse y cercar lo más posible a Rusia militarmente. Por lo tanto, la visión de los rusos frente a Estados Unidos es diametralmente opuesta. Y no te hablo de una visión puramente ideológica, es lo que la gente percibe. Es decir, personas que no serían particularmente afines al gobierno ruso, hoy día sienten de que Estados Unidos ha renunciado a ciertos acuerdos que tenían de no seguir avanzando hacia el este, es decir, hacia la frontera con Rusia, y que hoy Estados Unidos fomenta una serie de acuerdos que perjudican a Rusia. Por lo tanto, la hostilidad es mutua. Perdón, ahí vemos a Biden frente al lago Ginebra, es un lugar realmente extraordinario. Muy bonito. Donde estuvo la conferencia es un lugar excepcional. Así es. Bueno, estaremos atentos a ver si es que de esto sale o puede salir algo que de alguna manera genere, tú mencionaste la palabra, un puente o algo que construya la posibilidad de ver a la superpotencia. No digo que no voy a ser tan ingenuo como decir en una actitud de cooperación, pero por lo menos que no exista esta situación donde básicamente pareciera que
siempre se está, es casi como la novela de George Orwell de 1984, donde siempre habían tres grandes zonas del mundo que estaban permanentemente en disputa. Si es que no era Eurasia con América, era Eurasia con Australia, australiana, no sé cómo se llamaba la otra, pero siempre estaban los tres en disputa. Y acá, bueno, si es que no es Estados Unidos con China, es Estados Unidos con Rusia, Rusia con China, que estuvieron peleados, pero ¿cuánto tiempo? Brutal. Ojalá que pueda eso ordenarse un poquitito, si se puede, porque los tres principales países o las grandes principales superpotencias nucleares, bueno, es bastante importante, creo yo, que no estén jugando por la libre y volvamos después a que cada uno de ellos genera sus países satélites para, de alguna manera, intentar ganar posiciones, Raúl. Fernando, déjame hacerte un pequeño alcance. Sí. Cuando hablamos de Rusia y Estados Unidos, el estado de California solo tiene una economía 80% mayor que la de Rusia. California. Es decir, Rusia, en el único ámbito en que le puede empatar a Estados Unidos es el de las armas nucleares. Pero en todo el resto hay un desbalance absoluto. Rusia, por decirlo de alguna manera, es un pequeño país, es una gran superficie, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su infraestructura, es un pigmeo al lado de Estados Unidos. Sí, es verdad, pero tiene un volumen poblacional gigantesco y tiene, como tú muy bien lo dijiste, una cosa que todos sabemos que, como dijo en algún momento dado el sociólogo francés Jacques Ellul, dijo: un instrumento demanda tarde o temprano que sea usado. Y cuando tú tienes demasiados cohetes por todos lados y tienes demasiadas armas nucleares, en algún momento dado uno puede saltar la ocasión para que, como dice ya Ellul, un instrumento demanda su uso. Y yo tengo la impresión que mientras más se converse, quizá hay una llamita de esperanza, sobre todo en la superpotencia. Exacto, tienes toda la razón. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Sí, chao. Chao, chao. Hasta mañana.